Hola, bienvenidos a mi segundo video de introducción a Python y Collaboratory. En este video te voy a explicar de una forma muy sencilla algunos tipos de datos en Python y hacer operaciones con datos tipo arreglo. Bueno, ya cuando has ingresado a Collaboratory, puedes editar, lo primero que puedes hacer es editar el nombre de tu archivo. Te va a quedar el archivo con versión IPYNB, que es la extensión que te queda con archivos de Python que generes precisamente en Collaboratory. Collaboratory te permite manejar dos tipos de celda, una celda que se llama código y otra celda que se llama texto. Las celdas de texto son exclusivas a texto, donde puedes colocar información como tu nombre o puedes colocar nombres, por ejemplo, en las secciones, como este que es 1.lista, pero también puedes utilizar celdas de código. En las celdas de código vas a colocar tu algoritmo, tu código en Python y puedes eventualmente comentar estas líneas de código utilizando el numeral. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver en qué consiste una lista, qué es un arreglo de NumPy, operaciones con datos, con vectores y matrices y el tema de indexación. Bueno, entonces, vamos a primero a crear una lista, muy sencillo, creas, insertas una celda tipo código y colocas, por ejemplo, esto, lista es igual, lista 1 es igual, paréntesis cuadrados, y cada una de, digamos, de los datos que van a ser parte de tu lista, los colocas separados con coma, y en este caso, que son datos tipo string, los colocas con comillas, pueden ser comillas dobles o comillas sencillas. A continuación, cada vez que tú coloques print y le coloques el nombre del objeto que quieres imprimir, te va a mostrar el contenido que está en ese objeto. Entonces, por ejemplo, en este caso me va a arrojar que tengo una lista que es de carro, de moto, barco, tren, canoa y lancha. Cuando estoy trabajando con datos tipo lista, estos datos están ordenados y datos que son datos que se pueden intercambiar. Cuando tengo los datos organizados, como en esta lista, la primera posición en Python corresponde al 0, la siguiente posición al 1 y así sucesivamente. De tal manera que si yo coloco lista 1 en la posición 2, realmente me va a mostrar es barco. ¿Por qué? Porque en carro pertenece a la posición 0 o al index 0, moto al 1, barco al 2 y así sucesivamente. Ahora bien, si yo quiero seleccionar parte de esa lista, por ejemplo, quiero seleccionar de moto a barco, lo puedo hacer con esta sintaxis. Entonces simplemente digo la posición inicial, que es 1, que sería moto, y la posición final no incluida, que sería el 3. Es decir, el dato de la posición 3 no lo incluyo. Como consecuencia, pues para este ejercicio sería la posición 1 y la posición 2, que corresponde a moto y a barco. Si yo quiero conocer el último dato de mi lista, pues simplemente coloco lista -1 y me va a mostrar en este caso lancha. Y si quiero conocer el penúltimo dato de mi lista, pues coloco lista -2, que en este caso sería canoa. Bueno, si quiero verificar qué tipo de datos es en este caso lista 1, pues coloco con type el nombre, en este caso lista 1, y me dice que es una lista de datos. Vamos a mirar qué ocurriría si yo en esta lista coloco son valores, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4. Él me va a mostrar el contenido que tengo en este objeto lista 2 y cuando le doy qué tipo de qué tipo de datos es, me dice que es lista. Bueno, cuando vamos a trabajar con datos, es mejor trabajar con datos tipo arreglo o tipo, digamos, vector o matriz. Para eso, existen varias, digamos, módulos hechos por terceros o librerías hechos por terceros. Una de esas librerías es NumPy, que es una biblioteca para toda la parte de computación científica en Python. Te permite hacer muchas cosas que, por ejemplo, harías tú en MATLAB en cuanto a manejo de vectores y de matrices. Y lo que tú tienes que hacer es importar esta biblioteca para poder trabajar, digamos, con las instrucciones que hacen parte de ella. Entonces, por ejemplo, tú puedes, bueno, lo primero es importar, como te decía, NumPy. Le colocas NumPy as NP o digamos como la abreviatura que tú quieras. Ya por costumbre uno coloca NP para asociar lo que es con NumPy. De tal manera que cada vez que yo coloque np.algo, lo que estoy haciendo es llamar la función que hace parte de esa biblioteca NumPy. Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Esa lista 2, que era una lista que era de números, pero que era de tipo lista, la voy a convertir ahora en un arreglo de datos. Entonces le asigno un nuevo nombre
a mi objeto, que es add, y coloco el np.array, que con eso estoy haciendo esa conversión de lista a arreglo. ¿De qué? Pues de lista 2. Y vamos a mirar qué ocurre. Entonces, hay una diferencia entre lo que me está mostrando acá Python en relación a array y lo que yo tenía en lista 2. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, no solamente tengo los paréntesis cuadrados que me limitan de donde, digamos, el inicio y el final de estos datos, sino que están contenidos en un paréntesis redondo. Entonces, ahí puedo diferenciar visualmente ese tipo de datos. Ahora es array. Pero también lo puedo verificar de nuevo dándole type y me dice que es un NumPy ND array. Entonces ya cambié ese tipo de datos. Bueno, puedo también dentro de esa librería NumPy, como les decía, hay muchas instrucciones, muchas funciones que me permiten hacer manejo de vectores y de matrices. Una de ellas es el arrange, el cual me suministra un vector con valores equiespaciados. Ustedes pueden profundizar o ampliar la información en este link que les muestro en esta parte. Y lo que hace es que le tengo que definir el valor inicial de ese arreglo equiespaciado, el valor final, y si no le asigno el paso, o sea, el valor del incremento, él por defecto asume que es 1. De tal manera que en este caso, pues simplemente me genera datos entre 0 y 19, el 20 no incluido, entre 0 y 19, equiespaciado un valor. Si yo ahora quiero los datos equiespaciados, por ejemplo, 5, pues simplemente coloco 0,20,5 y en este caso entonces va hasta el número 15, de nuevo porque el 20 no está incluido. Si quisiera que fuera hasta el 20, pues simplemente lo coloco como 21, por ejemplo, para que ahora sí me tome el valor 20. ¿Qué también puedo hacer? Puedo crear matrices, por ejemplo, con valores de 0 o con valores de 1, donde simplemente coloco el NP, que fue digamos como la abreviatura que colocamos arriba para NumPy, puntos ceros, para crear precisamente esa matriz de ceros, y le defino cuántas filas y cuántas columnas quiero que tenga mi matriz. Entonces, en este caso voy a tener una matriz de 10 filas, 2 columnas, diligenciada con 0. Y hago lo mismo para el tema de los unos. Bueno, vamos a mirar ahora el tema de operaciones. Unas operaciones básicas con matrices y con vectores. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, también con NumPy? Puedo crear de forma aleatoria un vector de datos, ¿cierto? Y puedo configurar la semilla para ese generador de números aleatorios. También puedes ampliar la información en esta URL que está ubicada en esta celda. ¿Listo? Y adicionalmente puedo, pues con esa semilla que he definido, pues crear esos números. Entonces, ¿qué obtendría con este código? Obtendría 10 valores, ¿de acuerdo? 10 valores entre qué rango de datos? Entre 0 y 100, ¿cierto? Teniendo en cuenta que previamente he asignado un valor de semilla. Si yo no cambio el valor de semilla, cada vez que yo corra esta celda de código, pues voy a generar exactamente los mismos valores. Pero si yo cambio, por ejemplo, la semilla y ya no es 20, sino es 2, automáticamente se me van a generar un listado de valores diferentes, un vector de datos pues diferente. Bueno, ¿qué puedo hacer a esos datos que previamente he generado? Puedo, por ejemplo, calcularle el valor máximo. Entonces simplemente coloco el punto max entre paréntesis redondos y lo dejo en vacío ese espacio. Me va a decir que 82. Este es el valor máximo, ¿cierto? Y también podría obtener el valor mínimo, que en este caso es 7, que lo tenemos en esta posición. Bueno, ¿en qué posición está el valor máximo? Recordemos que la primera posición es el 0, entonces 40 es en la posición 0, 15 es en la posición 1, 72 es en la posición 2, 22 es en la posición 3, 43 es en la posición 4 y 82 es en la posición 5. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, podemos crear también el promedio de los datos y podemos obtener la posición en la cual encontramos ese mínimo y encontramos ese máximo. Entonces, como ya hemos verificado, en el índice 5 teníamos ese máximo y 2 posiciones después, que corresponde al índice 7, tendríamos precisamente la posición del mínimo de ese vector. Adicionalmente, podemos redimensionar ese vector para convertirlo en una matriz, por ejemplo, de 2 filas, 5 columnas, utilizando el shape. Ok, bueno,
Y ahora para finalizar este pequeño video de introducción a Python y a Colaboratory, vamos a hablar del tema de indexación. Entonces, para indexación, lo que vamos a hacer es, primero vamos a generar en una sola línea de código dos instrucciones a la vez. El tema de arrange, que ya lo vimos previamente, y el tema de reshape. Nos quedaría de la siguiente manera. Lo que hemos dicho es, con reshape lo que estamos diciendo es que los datos los vamos a organizar en una matriz de 10 filas y 10 columnas. Y con el arrange lo que hemos dicho es que vamos a generar datos, en este caso entre 0 y 99, el siendo incluido, y como no le definimos el paso, pues lo va a tomar de un paso de uno en uno. Es decir, tenemos esta matriz donde empezamos con el 0 y terminamos con el 99. Inicialmente era un vector de 0 a 99 que fue redimensionado como una matriz de 10 por 10. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar una fila, por ejemplo, la fila 2 y la columna 3. Recordemos que la fila 2 correspondería a esta, la del 20 al 29, y la columna 3 correspondería a la columna del 3, 13, 23, 33 hasta el 93. Ok, vamos entonces ahora a encontrar el valor que está en la fila 2, columna 3. Entonces, fila 2 dijimos que es la del 20, columna 3 dijimos que es la columna donde arrancaba el 3, entonces tenemos el dato es el 23. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas las filas de una columna específica. Entonces la forma de hacerlo es colocar dos puntos, coma, la columna que queremos seleccionar, en este caso que es la columna 3, que les decía que son de todos los datos que terminan en 3, o sea, 3, 13, 23, 33, 43 hasta el 93. Si lo queremos hacer ahora para seleccionar todos los datos de la fila, entonces colocamos es la fila que queremos seleccionar, coma, dos puntos, y en este caso vamos a seleccionar todo lo que empieza con el 2, o sea, 20, 21, 22, 23 hasta 29. Si queremos seleccionar algunas filas y algunas columnas de la matriz, entonces lo que hacemos es definir tanto para las filas, que es la primera posición antes de la coma, como para las columnas, que es la posición después de la coma. Entonces definimos de dónde a dónde queremos tomar esa digamos, partecita de esa matriz. Bueno, eso es todo, digamos, a nivel de introducción de Python y Colaboratory. En un siguiente video, pues seguiré dándoles algunos consejos y algunos tips para manejar esta herramienta. Hasta la próxima.